El avión no debió haber estado en el aire ese día. Pausa. No con ese tiempo, ni con esos pasajeros, ni con un piloto advertido de su deficiente entrenamiento instrumental. Pero el 28 de mayo de 1971, el héroe de guerra más condecorado de Estados Unidos, Audie Murphy, abordó un avión privado que se estrellaría contra la ladera de una montaña de Virginia, llevándose no solo 6 vidas, sino un secreto que permanecería enterrado por décadas. La explicación oficial del error del piloto era pulcra, conveniente y ampliamente aceptada. Pero lo que los investigadores pasaron por alto, lo que quizás no quisieron encontrar, pinta un panorama mucho más oscuro, uno que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre el Niño de Oro, el soldado de América. Quédense con nosotros porque la verdad que finalmente ha surgido después de 50 años no solo es sorprendente, no es buena. Para entender lo que realmente pasó ese día de niebla en Virginia, necesitan entender quién era Audie Murphy para América. No era solo un soldado, era el soldado. El veterano de combate más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, acreditado con la muerte de 240 soldados enemigos, destruyendo 6 tanques y sobreviviendo a heridas que habrían matado a hombres menos resistentes. El joven granjero de Texas con cara de niño, que medía solo 1,65 m, pero se convirtió en un gigante en la mitología americana. Su citación de la medalla de honor ya suena a ficción, deteniendo él solo a toda una compañía de infantería alemana durante 1 hora mientras estaba herido y sobre un destructor de tanques en llamas. Hollywood no podría haberlo escrito mejor, y es precisamente por eso que lo pusieron en el cine después de la guerra, incluso dándole el papel de sí mismo en Hell and Back, la película autobiográfica que se convirtió en la más taquillera de Universal, hasta que Tiburón llegó 20 años después. Murphy fue el héroe americano perfecto cuando América lo necesitaba desesperadamente. El hijo pobre y sin educación de un aparcero que se abrió camino a la gloria con pura determinación y un coraje casi sobrenatural. Su hermoso rostro adornó la portada de la revista Life incluso antes de volver de Europa. En los 50 ya era una estrella de cine legítima con más de 40 películas, un rancho enorme en el Valle de San Fernando y una hermosa esposa actriz. En teoría, Audie Murphy vivía la historia de éxito estadounidense definitiva, pero detrás de esos penetrantes ojos azules y esa sonrisa tímida y juvenil acechaba algo completamente distinto, algo que la mayoría de los estadounidenses nunca vieron, algo que comenzó mucho antes de aquel fatídico viaje en avión. Las primeras grietas en la armadura aparecieron inmediatamente después de la guerra. Mientras los noticieros mostraban a Murphy sonriente, aceptando elogios y firmando contratos, sus noches contaban otra historia. Ya en 1945, solo meses después de regresar de Europa, Murphy estaba experimentando lo que ahora reconocemos como un PTSD severo. Dormía con una pistola Walther alemana cargada bajo su almohada, a menudo despertándose apuntándola a las sombras o a su propia esposa. Para 1947, según amigos que compartían alojamiento con él, sus pesadillas eran tan severas que había empezado a dormir en el suelo de su baño, la única habitación lo suficientemente pequeña y con suficientes superficies duras que le recordaba la seguridad relativa de una trinchera. Estos episodios se ocultaron cuidadosamente del público. El propio Murphy rara vez hablaba de ellos, salvo en los términos más vagos. «Ya no me gustan los ruidos fuertes», le dijo una vez a un reportero que le preguntó si echaba de menos el combate. Lo que no mencionó fue que a veces caía al suelo en un set de Hollywood cuando un coche petardeaba, o que había golpeado una farola después de que una celebración del 4 de julio le trajera recuerdos de fuego de artillería. Los publicistas del estudio se aseguraron de que estos incidentes nunca salieran en los periódicos, pero las fracturas eran más profundas que simples pesadillas y sobresaltos. Para el año 1949, algo mucho más inquietante había comenzado a manifestarse, un patrón que aquellos más allegados a Murphy notaban, pero del que rara vez hablaban. El hombre que había demostrado un valor casi sobrehumano en el campo de batalla, ahora parecía adicto al riesgo en su vida civil, conducía automóviles a velocidades sumamente peligrosas. Buscaba peleas con hombres mucho más grandes que él, y quizás lo más revelador, empezó a apostar, no casualmente, sino obsesivamente. A los 3 años del fin de la guerra, Murphy había perdido casi todo su sueldo militar y ganancias de películas en hipódromos y casinos por toda California. ¿Fue este comportamiento autodestructivo la consecuencia natural de lo que vivió en la guerra, o había algo más en juego? La pregunta se volvió más apremiante el 21 de septiembre de 1951, cuando Murphy se vio envuelto en un misterioso incidente nocturno en una gasolinera a las afueras de Burbank. Según el empleado de la gasolinera, Murphy parecía desorientado. Exigió servicio mientras blandía lo que parecía un arma militar y luego simplemente se fue sin pagar ni echar gasolina. Cuando fue interrogado, an authoritative guard
Más tarde, al ser interrogado, Murphy dijo no recordar el evento. No se presentaron cargos, no aparecieron noticias. El incidente fue ocultado, solo otra pieza del rompecabezas alejada de la vista pública. Para 1954, cuando Murphy empezó a filmar Regreso del Infierno, sus demonios personales se habían vuelto más difíciles de ocultar. El director Jesse Hibbs recordaría más tarde cómo Murphy a veces se quedaba paralizado durante las escenas de combate, sin reaccionar durante minutos. En un incidente particularmente perturbador, durante el rodaje de una escena donde el personaje de Murphy debía lanzar una granada, el actor, en cambio, se acurrucó hecho un ovillo detrás de una roca de atrezo y empezó a gritar órdenes a hombres que no estaban allí, hombres de su unidad real que habían muerto en Italia una década antes. La producción se detuvo durante 3 días. La razón oficial dada a la prensa: Murphy tenía gripe. Estos incidentes podrían haber permanecido como luchas privadas, preocupantes, pero, en última instancia, batallas personales libradas por un hombre que lidiaba con las secuelas psicológicas de un trauma extraordinario. Pero algo más estaba ocurriendo en la vida de Murphy durante este periodo que más tarde resultaría crucial para entender el misterio de su muerte. Para 1956, los registros financieros y las investigaciones posteriores revelaron que Murphy había desarrollado conexiones con figuras vinculadas al crimen organizado en Las Vegas y Los Ángeles. Estas no eran solo relaciones casuales, eran enredos financieros centrados en las crecientes deudas de juego de Murphy y su desesperación cada vez mayor por mantener el estilo de vida que su fama exigía. Un nombre en particular aparece repetidamente en los registros personales de Murphy de este periodo: Mickey Cohen, el notorio gángster de Los Ángeles que controlaba gran parte de las operaciones de juego de la ciudad en la posguerra. Los registros telefónicos mostrarían más tarde que entre 1957 y 1960, Murphy realizó al menos 73 llamadas a números asociados con las operaciones de Cohen. Lo que discutieron sigue siendo en gran parte desconocido, pero la situación financiera de Murphy en ese periodo ofrece un contexto crucial. Para 1958, a pesar de protagonizar películas exitosas y ganar lo que debería haber sido una vida cómoda, Murphy estaba en la ruina y, peor aún, endeudado con gente que no aceptaba excusas por la falta de pago. La situación se intensificó el 19 de junio de 1959, cuando Murphy fue observado por un oficial de policía fuera de servicio involucrado en lo que parecía ser una acalorada discusión con 2 hombres no identificados frente al restaurante Chasen's en West Hollywood. El oficial, reconociendo al famoso actor, se acercó para preguntar si todo estaba bien. Según su informe posterior, Murphy sonrió, firmó un autógrafo y le aseguró que era solo un desacuerdo por un rol en una película. Los hombres se fueron por separado y el incidente parecía resuelto. Pero lo que el oficial no sabía era que, dentro del bolsillo de la chaqueta de Murphy, había un pagaré firmado esa misma noche por $62,000, una suma equivalente a más de $500,000 en la actualidad, con condiciones que ningún banco legítimo ofrecería jamás. A principios de los 60, la carrera de Murphy empezaba a desvanecerse. Las películas bélicas que habían sido su sustento tenían menos demanda, y actores más jóvenes se quedaban con los papeles que antes le habrían correspondido. Su matrimonio con la actriz Wanda Hendricks había terminado en divorcio, y Hendricks alegaría más tarde que el TPT no tratado de Murphy y sus pesadillas violentas hacían imposible su vida juntos. Su segundo matrimonio con la azafata Pamela Archer mostraba tensiones similares. Fue durante este periodo que los investigadores creen que Murphy tomó una decisión fatídica, una que desencadenaría la cadena de eventos que finalmente llevó a esa ladera neblinosa en Virginia. Enfrentando la ruina financiera, combatiendo un probable TPT sin diagnosticar y atrapado en una red de obligaciones con hombres peligrosos, Murphy supuestamente aceptó facilitar el transporte de ganancias de juego ilegal entre Las Vegas y operaciones de la costa este. Su estatus de héroe nacional lo convirtió en un mensajero ideal. ¿Quién sospecharía de Audie Murphy de actividad criminal? Según los registros financieros y las declaraciones de testigos que solo surgieron décadas después, entre 1962 y 1968, Murphy realizó al menos 14 viajes a Las Vegas, Miami y Nueva York, cada vez regresando con sustancialmente más equipaje del que tenía al partir. Ninguno de estos viajes correspondía con trabajo cinematográfico o apariciones oficiales. Y después de cada viaje, a pesar de su precaria situación financiera, Murphy hacía grandes depósitos en efectivo en su cuenta bancaria crónicamente sobregirada o hacía pagos sustanciales contra su propiedad en Texas. ¿Pero estaba el soldado más condecorado de América realmente involucrado en actividades criminales? La evidencia, aunque circunstancial, es convincente cuando se ve en su totalidad. Los registros bancarios muestran que durante este periodo, Murphy depositó más de $215,000 en efectivo, sin una fuente legítima clara. Sus declaraciones de impuestos, luego escudriñadas por los investigadores, no muestran ingresos declarados.
que explicarían estos depósitos. Y lo más revelador, archivos del FBI desclasificados en 2003 revelan que Murphy estaba en una lista de vigilancia de individuos sospechosos de tener vínculos con figuras del crimen organizado, aunque nunca se inició una investigación formal, probablemente debido a su estatus de héroe de guerra. Para quienes duden de estas acusaciones, cabe considerar el contraargumento de que los depósitos de Murphy provenían de ingresos legítimos, no declarados de apariciones personales o negocios secundarios. Esta explicación, sin embargo, no tiene en cuenta el patrón de viajes seguido de depósitos inmediatos de efectivo, así como las propias declaraciones de Murphy a sus amigos sobre su grave situación económica durante el mismo periodo. Según recordó más tarde uno de sus asociados, Odie me comentó que estaba completamente arruinado en el 63, pero de repente saldó por completo su rancho. Cuando le pregunté al respecto, todo lo que dijo fue: tuve mucha suerte en Las Vegas, pero Odie era el jugador más desafortunado que jamás conocí. Para 1970, algo había cambiado en la relación de Murphy con sus asociados criminales. Los registros telefónicos muestran un fuerte aumento en las llamadas entre Murphy y sus colaboradores y asociados, pero el tono había cambiado. Según un testigo que se presentó más tarde, se escuchó a Murphy discutiendo a gritos por teléfono en la oficina de su agente, diciendo: «Ya he hecho suficiente. Tiene que parar. Ya no puedo más». La testigo, una secretaria que pidió no ser identificada, recordó que Murphy salió de la llamada pálido y conmocionado, diciéndole a su agente: «No te dejan simplemente irte». Lo que nos lleva al 28 de mayo de 1971, el día en que el soldado más condecorado de América abordó un avión privado en Atlanta con destino a Martinsville, Virginia. El tiempo era adverso, con una densa capa de nubes y lluvia pronosticada. El piloto, Ben Dilley, había sido advertido en repetidas ocasiones sobre su insuficiente habilitación de vuelo instrumental, lo que implicaba que no estaba debidamente cualificado para volar en situaciones donde la navegación visual resultaba imposible. Sin embargo, de alguna manera, el vuelo fue autorizado a despegar. Además de Murphy y Dilley, el avión transportaba a 4 empresarios, supuestamente incluyendo al menos a un individuo con conexiones documentadas con operaciones de juego de la costa este. Su propósito declarado era buscar propiedades de inversión cerca de Martinsville, un destino curioso con poco potencial de inversión obvio, particularmente para hombres de su perfil. El avión nunca llegó. Aproximadamente a las 12:30 p.m., la aeronave se estrelló contra Brush Mountain, cerca de Roanoke, Virginia. El impacto y el incendio subsiguiente destruyeron el avión y mataron a los 6 ocupantes al instante. La investigación oficial de la NTSB concluyó que la causa fue un error del piloto, específicamente la decisión de Dilley de volar en condiciones climáticas adversas conocidas a pesar de su falta de certificación adecuada. Caso cerrado. Fue una tragedia, pero de las sencillas, y así permaneció la historia durante décadas. Pero en 1999, algo inesperado ocurrió que finalmente reabriría este caso, que parecía ya resuelto. Un agente retirado del FBI, llamado Samuel Davidson, estaba enfermo terminal de cáncer. Antes de morir, contactó a un periodista con una impactante afirmación: la investigación del accidente de Murphy había sido deliberadamente truncada. Según Davidson, quien había sido asignado a la División de Crimen Organizado del FBI durante el periodo relevante, había fuertes indicios de que el accidente podría no haber sido accidental en absoluto. El testimonio de Davidson, más tarde respaldado por registros parciales publicados a través de solicitudes FOIA, indicó que los patrones de escombros en el lugar del accidente eran inconsistentes con un simple error del piloto. Además, afirmó que varios componentes recuperados de los restos mostraban signos de manipulación, particularmente en el equipo de navegación de la aeronave. Lo más explosivo, Davidson alegó que se le había ordenado personalmente abandonar ciertas líneas de investigación relacionadas con el accidente, específicamente aquellas que conectaban a los pasajeros con figuras del crimen organizado en Las Vegas y Miami. ¿Estaba Davidson diciendo la verdad, o eran estas meramente las dramáticas afirmaciones de un hombre moribundo que buscaba desesperadamente atención? Es precisamente aquí donde la evidencia se torna particularmente convincente, ya que a raíz de las graves acusaciones de Davidson, investigadores independientes empezaron a examinar con mayor detenimiento el accidente y todos los eventos que lo rodearon. La primera y crucial pieza de evidencia que respalda las afirmaciones de Davidson proviene directamente de los registros de mantenimiento de la aeronave. Según documentos que no formaban parte de la investigación original de la NTSB, pero que fueron descubiertos más tarde mediante solicitudes FOIA, la aeronave había recibido mantenimiento solo 2 días antes del vuelo fatal. El mecánico que realizó este trabajo, un hombre llamado Thomas Wilcox, presentó un informe estándar indicando que todos los sistemas funcionaban correctamente.
Pero lo que los investigadores pasaron por alto o ignoraron fue una nota escrita a mano en el reverso de la copia personal de Wilcox del informe, descubierta entre sus pertenencias tras su propia muerte en 1995. La nota decía simplemente: presión de la oficina para aprobar. No me siento cómodo con la calibración de navegación. Me dijeron que me ocupara de mis asuntos. Esta nota, la cita por sí sola, podría parecer ambigua, pero cuando se combina con lo que el análisis metalúrgico del equipo de navegación recuperado reveló después, se vuelve mucho más significativo. En 2001, utilizando tecnología no disponible en el momento de la investigación original, el análisis del equipo de radionavegación recuperado mostró evidencia de una descalibración deliberada. Esencialmente, los instrumentos habrían estado dando al piloto información incorrecta sobre su ubicación y altitud. Esto no fue un mal funcionamiento, fue una manipulación. Luego está el asunto del plan de vuelo. Según el registro oficial, el piloto Dilley presentó un plan de vuelo estándar de reglas visuales para el viaje de Atlanta a Martinsville. Pero los registros del control de tráfico aéreo de Atlanta, obtenidos mediante una solicitud de FOIA posterior, muestran algo extraño. Dilley en realidad presentó dos planes de vuelo esa mañana. El primero, que fue entregado a las 7:15 de la mañana, indicaba como destino la ciudad de Roanoke, Virginia, y no Martinsville. Este plan fue retirado a las 8:22 am y reemplazado por el plan de Martinsville. ¿Por qué el cambio? ¿Y por qué esta discrepancia nunca fue mencionada en el informe de la NTSB? Quizás lo más incriminatorio es la evidencia relacionada con el propio piloto. Ben Dilley había sido advertido repetidamente sobre volar en condiciones de instrumentos, dada su falta de certificación adecuada. Pero el día del accidente, recibió un informe meteorológico que indicaba claramente que las condiciones requerirían navegación por instrumentos. La decisión racional habría sido posponer el vuelo. En cambio, Dilley no solo continuó, sino que, según el registro de su comunicación con el control de tráfico aéreo que aún existe, solicitó una ruta que lo llevaría directamente a través de lo peor del sistema meteorológico. Una decisión tan inexplicable que el controlador incluso la cuestionó en ese momento. ¿Era Dilley incompetente o estaba bajo presión para volar sin importar las condiciones? Una pista clave surgió en 2005 cuando la viuda de Dilley, en entrevista con un documentalista, reveló que su esposo recibió una llamada la noche antes del vuelo que lo dejó visiblemente afectado. Según la señora Dilley, que tenía 89 años cuando la entrevistaron, su esposo le dijo: «A esta gente no se le puede decir que no». Cuando ella le preguntó qué significaba, él cambió de tema y nunca dio más explicaciones. Entonces, ¿qué debemos concluir de todo esto? Toda la evidencia, tomada en conjunto, apunta a una inquietante posibilidad. El accidente que le costó la vida a Audie Murphy quizás no fue un simple percance, sino un acto deliberado, diseñado para silenciar a un hombre que sabía demasiado y que estaba potencialmente listo para hablar. Pero hay otra posibilidad que considerar. Es posible que, aunque sí hubo manipulación de la aeronave, el objetivo no fuera Murphy, sino uno de los otros pasajeros, quizás alguien involucrado en las mismas empresas criminales que se había convertido en una carga. Murphy podría haber sido simplemente daño colateral, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en un vuelo que nunca estuvo destinado a llegar a su destino. Esta teoría tiene mérito, especialmente si consideramos que uno de los pasajeros, Claude O'Shields, había sido interrogado recientemente por investigadores del IRS sobre transacciones en efectivo relacionadas con sus negocios en Georgia y Florida. Según registros que se hicieron públicos en 2010, O'Shields había recibido una notificación formal de una auditoría inminente solo una semana antes del vuelo fatal. Pero esta teoría alternativa tiene debilidades significativas. Lo más importante es que no explica el comportamiento cada vez más errático del propio Murphy en los meses previos al accidente. Según sus allegados, Murphy se había vuelto paranoico, cambiando con frecuencia su número de teléfono y revisando su coche en busca de dispositivos de escucha. Él también, según su viuda Pamela, había comenzado a poner en orden sus documentos personales y había mencionado la necesidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Estas no son, de ninguna manera, las acciones de un hombre que por casualidad se encontró en el vuelo equivocado. Son, más bien, las acciones de alguien que temía seriamente por su propia seguridad. ¿Fue Audie Murphy asesinado? ¿Fue silenciado el soldado más condecorado de Estados Unidos porque se disponía a revelar una operación criminal que lo había envuelto años atrás? La evidencia, aunque no es concluyente, resulta lo suficientemente sustancial como para que ya no podamos aceptar la simple explicación de un error del piloto que ha prevalecido por décadas. Tengamos en cuenta el momento, la creciente paranoia de Murphy a principios de 1971, sus comentarios a amigos sobre arreglar las cosas, el sospechoso informe de mantenimiento, el plan de vuelo alterado.
La inexplicable decisión de volar con mal tiempo, el patrón de escombros incompatible con un simple error de piloto, la evidencia de manipulación del equipo de navegación, las conexiones entre Murphy y criminales organizados que datan de finales de los 50, su historial como mensajero que movía grandes sumas de efectivo a través de las fronteras estatales, y finalmente el testimonio de un agente del FBI que afirma que la investigación fue deliberadamente recortada. ¿Hubo un encubrimiento? Y si es así, ¿por qué? La explicación más probable reside en el estatus único de Murphy en la cultura estadounidense. Que las autoridades reconocieran que el héroe de guerra más condecorado de Estados Unidos, la encarnación viva del valor de la generación más grande, había estado involucrado en actividades criminales y luego posiblemente asesinado por figuras del crimen organizado, habría sido un golpe devastador para la moral nacional. Era más sencillo y más limpio dejar que la historia fuera la de un trágico accidente, un error del piloto y el mal tiempo. Un final triste, pero no escandaloso. Pero la verdad, como tan a menudo ocurre, acaba saliendo a la superficie, y la verdad sobre Audie Murphy, sobre sus luchas, sus concesiones y en última instancia su muerte, no es solo sorprendente, es inquietante. Inmediatamente después del accidente, Murphy fue lamentado como un héroe. A su funeral, en el Cementerio Nacional de Arlington, el 7 de junio de 1971, asistieron miles, incluyendo líderes militares y celebridades de Hollywood. El presidente Nixon envió un representante personal. Murphy fue enterrado con todos los honores militares, su tumba solo superada por la del presidente Kennedy en el número de visitantes que recibe anualmente en Arlington. Su muerte fue tratada como un trágico accidente, un héroe nacional arrebatado demasiado pronto por circunstancias ajenas a todo control. Los periódicos publicaron obituarios respetuosos, centrándose en sus logros militares y su carrera cinematográfica, haciendo solo referencias pasajeras a sus problemas de insomnio o al difícil ajuste a la vida civil. No se mencionó nada sobre sus problemas financieros, su adicción al juego o sus conexiones con figuras del crimen organizado. El Audie Murphy que Estados Unidos enterró ese día seguía siendo el héroe intachable que necesitaban, pero quizás la verdadera tragedia de la vida y muerte de Audie Murphy no reside en la posibilidad de que fuera asesinado, sino en lo que su historia nos revela sobre cómo Estados Unidos trata a sus héroes y cómo les falla. Murphy, como muchos veteranos de combate, regresó de la guerra profundamente traumatizado. Él padecía de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, TEPT, en una época en que tales condiciones eran poco comprendidas y a menudo se descartaban como una debilidad. En lugar de recibir la ayuda que necesitaba, fue exhibido como un símbolo de la fuerza y la resiliencia estadounidenses, y se esperaba que encarnara un heroísmo en tiempos de paz, que se volvió cada vez más difícil de mantener, cuando recurrió a la automedicación a través de conductas de alto riesgo, el juego de azar y, finalmente, a supuestas asociaciones criminales. No fue porque hubiera cambiado de aquel joven que había mostrado un coraje tan extraordinario en la batalla. Era porque seguía siendo el mismo joven, ahora luchando contra enemigos que no se veían y no podían ser derrotados con un rifle o una granada. El sistema que había estado tan dispuesto a colgarle medallas en el pecho no tenía infraestructura para curar sus heridas invisibles. El país que había necesitado un héroe no estaba preparado para ver a ese héroe como un ser humano con debilidades humanas. Y cuando esas fragilidades potencialmente lo llevaron a enredarse con gente peligrosa, que quizás finalmente decidió que era una carga, el mismo sistema que le había fallado en vida siguió fallándole en la muerte, enterrando no solo su cuerpo, sino la verdad sobre lo que le había pasado. El misterio de lo que realmente le pasó a Audie Murphy aquel día neblinoso de 1971 quizás nunca se resuelva del todo. Algunos documentos siguen clasificados, algunos testigos se han llevado su conocimiento a la tumba, pero lo que sí podemos saber, lo que la evidencia apoya cada vez más, es que la explicación sencilla que hemos aceptado durante décadas es insuficiente. Algo más oscuro ocurrió en esa ladera de la montaña. Algo que desafía nuestra comprensión no solo de cómo murió Audie Murphy, sino de quién era realmente bajo las medallas y los carteles de cine. Para aquellos de nosotros que quedamos para contemplar su legado, quizás la lección más importante sea sobre el costo de convertir a los seres humanos en símbolos. Murphy era un joven granjero de Texas que hizo cosas extraordinarias al servicio de su país. Pero cuando ese país lo necesitó para seguir siendo extraordinario, para ser un póster de reclutamiento viviente, un héroe simple en un mundo complicado, le negó el derecho humano a luchar, a fracasar, a necesitar ayuda. Si esta historia te perturba, si cambia tu forma de pensar, no solo sobre Audie Murphy, sino sobre todos los hombres y mujeres a quienes pedimos que luchen en nuestras guerras, y luego esperamos que vuelvan a casa sin cambios, no estás solo.
Las preguntas que se plantean aquí no son solo sobre la misteriosa muerte de un hombre, son sobre nuestra responsabilidad colectiva hacia quienes sirven. Si encontraste esta investigación valiosa, por favor considera apoyarnos a continuar esta labor, dándole me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en historias como la de Murphy, historias que quizás sean incómodas, pero que necesitan ser contadas. Y si tienen pensamientos sobre Audie Murphy, sobre lo que pudo haber pasado realmente en esa montaña, o sobre cómo tratamos a nuestros veteranos que regresan, déjenlos en los comentarios abajo. A veces, las conversaciones más importantes comienzan justo ahí. Si usted o alguien que conoce es un veterano que lucha con TPT u otros desafíos de salud mental, por favor, sepa que hay ayuda disponible a través de la línea de crisis para veteranos y otros servicios de apoyo.